especial. Comenzamos el tercer mes del año. Ya va a cerrar el primer trimestre del año. Y a través de los medios masivos de comunicación enviamos un saludo en el Canadá a el hermano Win Ramírez, su familia, al hermano también José Luis Argote, a todos los hermanos del Canadá, y enviamos saludos a los hermanos del Brasil. Allá hay una joven, Cindy, que trabaja allá. Que Dios obre en ella, a mi hijo que está en Bogotá. Y a todos los hermanos que se quedaron en casa por algunas razones de peso, no pudieron estar, pero que tuvieron a bien de estar conectados a través de las redes sociales. Mis hermanos, un saludo para ustedes en el nombre del Señor Jesús. Un saludo para todas las visitas, un saludo para los pastores, sus familias nos acompañan esta mañana aquí en la iglesia del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, este programa de hoy misionero. Vamos a leer Ezequiel 2. Ezequiel 2, verso 5. Ezequiel 2:5 dice: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Señor Jesucristo, esta mañana, aleluya, nos hemos reunido a oír la palabra. Alabanzas para ti. Te honramos, te exaltamos y te bendecimos. Reconocemos tu apoyo, tu respaldo, tu misericordia, tu bondad, para con tus hijos, para con tu pueblo, para con tus santos. Tú eres el único Rey, el único Señor, bendecido y glorificado para siempre, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tengan la amabilidad, hermanos, y se sientan. Cuando se sacó el versículo lema de hoy, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? Ese versículo es una cadena que, para poderle encontrar el significado correcto, la interpretación de la exégesis y de la hermenéutica, es importante de analizar qué era lo que buscaba el apóstol Pablo cuando a los romanos les escribía la carta. El apóstol estaba hablando desde el comienzo del libro de los Romanos de que habían dos pueblos, uno gentil y otro judío, que todos
tanto judíos como gentiles habían pecado, habían quedado destituidos de la gloria de Dios, pero que también Él hace unas grandes diferencias entre judíos y gentiles. En Romanos 9 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y explica que ese pueblo de Israel eran los dueños del pacto. ¿Cuál pacto? El que hicieron con Dios allá en la montaña del Sinaí, en el Antiguo Testamento. Las promesas, porque a ellos se le hicieron promesas por medio de los padres, Abraham, Moisés, todos aquellos, David, en fin. Y no solamente eran dueños de las promesas del pacto, sino del culto. Ningún pueblo en el mundo, nadie, puede ser el pueblo más famoso, más grande, más importante, diríamos la palabra, a nadie se le diseñó el culto como lo hizo Dios con Israel, que escogió una tribu, de esa tribu escogió una familia, los hizo sacerdotes, el resto de la familia eran levitas, que eran los que organizaban el santuario, el lugar donde Dios le iban a celebrar el culto. Las especificaciones las dio Dios en una montaña durante 40 días, de manera que nadie, ninguna nación tuvo un diseño del culto como lo tuvo Israel. De manera que este pueblo gozaba de unos grandes privilegios, y los gentiles, que era el resto de las naciones del mundo, hay más de 200 países en el mundo. Los que estudian historia y geografía universal saben la cantidad de países que hay. Pero hay una cosa, y es que Pablo, escribiéndole a los de Éfeso, en su capítulo 2 dice: acordaos vosotros los gentiles en cuanto a la carne, que erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otro tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, esa era la condición entre los israelitas, con tantas promesas, privilegios, y los gentiles. Nosotros estábamos en los extramuros, fuera de las promesas, fuera de los pactos, bueno, todo ello estábamos nosotros afuera. Pablo aquí en Romanos 10, que fue donde se extrajo el versículo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pablo comienza a explicar qué fue lo que sucedió, por qué los judíos perdieron el privilegio y por qué los gentiles, que éramos un pueblo sin promesa, sin pacto, sin Dios en el mundo,
ahora estamos disfrutando de los bienes eternos, de la gloria de Dios, entramos al reino, lo disfrutamos, nos gozamos, somos hijos de Dios y con promesas más grandes que las promesas que se le hicieron a ellos. Bendecido sea el nombre del Señor, porque a Israel se le prometió una tierra, un reino aquí terrenal, con sus límites. Se le prometió que serían uno de la descendencia de David se sentaría en el trono y reinaría para siempre, y el mundo entero quedaría bajo su gobierno. Ellos tenían una serie de promesas y de pactos, gozaban de unos privilegios extraordinarios. Israel fue el pueblo que vio las huellas de Dios. No quedaron físicamente marcadas en la roca o en el mar o en la montaña del Sinaí o en el sol cuando se paró o en los muros de Jericó cuando se cayeron o en cualquier otra circunstancia como fue cuando el río Jordán se volvió atrás. No quedaron las huellas físicamente marcadas en estas cuestiones naturales, físicas, pero Israel lo vio. Físicamente lo vio, amén, hermano. Ellos contemplaron la gloria de Dios y el Señor mismo a través de Isaías les dice: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que creáis, para que entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero no solamente ese era el privilegio, eso eran unos apartes. Porque el privilegio más grande que tiene Israel y que tuvo es que se dieron el lujo de conocer al único, amén, hermano, al único y verdadero Dios. Los demás pueblos no lo conocieron en el Antiguo Testamento. Los demás pueblos y aún en el Nuevo, cada uno anduvo en pos de sus dioses. Cada colombiano tiene un Dios. Imagínense cuántos hay ahora en el mundo entero. De manera que ellos tuvieron semejantes privilegios. Pero ¿dónde se truncó la gloria de Dios para ellos? Es decir, ¿cuál fue el tropezadero? ¿Por qué, siendo el pueblo elegido, escogido, los que tuvieron todos estos privilegios, los que vieron, lo perdieron y pasaron todos estos privilegios a propiedad de otros que antes eran desconocidos y eran tratados como, o sea, muy mal? Los gentiles, los judíos trataban a los gentiles muy mal, porque ellos se daban el lujo de testificar de las maravillas de Dios y que tenían el santuario y el templo hecho con diseños. El que les hizo el plano del templo y del tabernáculo fue el mismo Dios. Todos los utensilios que usaban trazados por la mano del Señor, de manera que ellos caen de esa posición, caen de esa gloria. Y Pablo dice cómo se llevó a cabo aquello, cómo se realizó aquello.
Por eso, si sacamos el versículo aparte de Romanos 10, creo que es el verso 14 que dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Estamos haciendo como un paréntesis, pero no es paréntesis, allí no hay paréntesis. Si ustedes lo leen, no hay paréntesis. Pablo comienza a hablar en Romanos de la salvación universal como del pecado universal. Y comienza a decir lo que Dios hizo con el fin de que Israel tuviera no solamente promesas terrenales, no solamente una tierra terrenal. Dios quería con Israel algo más allá de lo natural, de lo humano, de lo físico. Dios quería proyectar ese pueblo a la eternidad, que conocieran su gloria todavía más grande, que ellos fueran inmortales, que disfrutaran por los siglos de los siglos, sin ningún contratiempo, sin ninguna de las adversidades, porque ellos fueron muy maltratados por otros pueblos. Pero aquí hubo algo que sucedió, y es lo siguiente. El versículo que yo tomé en Ezequiel 2:5, dice el Señor a Ezequiel, y tú predícales de mi parte, testifícales, porque son pueblo de dura cerviz, de duro corazón, pero ellos sabrán que hubo profeta de Dios entre ellos. Es decir, yo no me quedé sin testimonio, yo no me quedé sin hablarles, decirles, llevarles el mensaje. Y en otros profetas dice, madrugué a hablarle a un pueblo rebelde y contradictor, y Dios escogió profetas de toda clase. Escogí algunos como Isaías, que eran de la clase sacerdotal. Escogió a Moisés, preparado en las artes allá en Egipto. Escogió a Samuel, a Jeremías, a Daniel, que era muy preparado, pero también escogió a uno que creo que llamaban Oseas, que era boyero, una persona que trabajaba con bueyes. No era boyero de hacer bollos. Entonces habían hombres letrados, pero también habían hombres iletrados. De todas maneras, eran escogidos por Dios a llevar un mensaje. Eran los heraldos de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí en Romanos hace un resumen. Vea los capítulos 11, 12 de Romanos, los capítulos creo que son 9, 10 y 11, mejor así, 9, 10 y 11 de Romanos, porque ya 12 dice otra cosa. Está el llamamiento, está el rechazo y está la restauración de Israel. El llamamiento de ellos, su rechazo y su restauración. Entonces nosotros cuando vayamos a leer el capítulo 10, primero leamos el 9
luego el 10 y después el 11 para poder entender que ahí hay tres aspectos de Israel: su llamado, su fracaso y su restauración. En este momento de la historia de esos tres episodios o etapas, estamos en la segunda. Israel rechazó a Cristo, el Mesías de ellos, el Mesías judío de ellos, lo rechazó. Y Pablo explica, pero ¿será que ellos lo rechazaron porque no oyeron? Porque como Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo se persuadirán ellos de que hay un Salvador, que hay un Redentor? Y esta historia del apóstol con Israel también se puede comparar con la historia de la iglesia, de el mundo, de la familia, porque yo he dicho algo que a veces no se le presta mucha atención, y lo dije el domingo pasado, el jueves, el culto de oración: Dios no está jugando. Dios no está jugando. Dios es el ser más serio que hay en todo el universo. Dios es muy serio y no está jugando. Sería una injusticia de parte de Dios de no haberle anunciado al ser humano que Él existe, que es misericordioso, compasivo, amoroso, de que no quiere la muerte del pecador. Lo dice a través de el profeta. Y aún a pesar del pueblo haber pecado, los invita y les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, seréis bendecidos. Pero si no, seréis consumidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, el apóstol, haciendo un resumen, miren que el apóstol Pablo primero, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que él preguntaba era: ¿dónde están las sinagogas de los judíos? Dice Pablo: porque a ellos fue enviado primero la palabra de Jehová. La iglesia nació en Jerusalén. Amén, hermano. La iglesia nació en Jerusalén. Entonces Pablo iba a las sinagogas y predicaba, ofreciéndole la oportunidad de salvación eterna a los judíos, y algunos creían, pero la mayoría lo rechazaba. Y hasta el día de hoy la puerta a Israel, hablando a nivel nacional, se la tienen cerrada. Jesucristo para ellos es un carpintero o hijo del carpintero, hijo de fornicación, es falso, no es el verdadero Mesías de ellos. Y aún hermanos que han ido a Israel dicen que un judío, cuando le mencionan a Jesucristo y le preguntan a los judíos que en qué concepto tienen a Jesucristo, escupen en el suelo. Y vea, le pasan ese es el concepto en que tenemos al paisano, le dicen, al paisano. Y Pablo dice, yo quisiera ser anatema, apartado de Cristo, con tal que mis hermanos judíos
alcanzaran la salvación y la revelación que yo tengo. Él lloraba al ver la situación y el estado en que los judíos se encontraban. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora la Biblia dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Nadie puede predicar si no es enviado. Estoy hablando del Evangelio. Pueden predicar otras cosas, pero estoy hablando del Evangelio. Nadie debe aventurarse a hablar de Cristo si no lo envían, porque ese es el modelo bíblico, porque ese es el principio. Mire, hermano, vea, la gente que se desvía de la verdad, hay gente que argumentan, son especialistas en hacer argumentos y convencen a los ingenuos, a los faltos de entendimiento, y los arrastran con palabras persuasivas de humana sabiduría, con filosofías y huecas sutilezas. Pero los creyentes, los que hemos conocido a Cristo, hermanos, nosotros no debemos dejarnos llevar de personas que traen un evangelio. Hoy en día se predica el evangelio de las riquezas. Venga, que traiga la mejor ofrenda, porque usted va a recibir el premio más grande de parte de Dios. Venga, porque aquí usted va a tener, se llama el evangelio de la prosperidad. El evangelio donde la gente la embarcan, no presentándole la salvación ni a Cristo, que es el Salvador, sino presentándole un evangelio de riquezas, de economía. Y claro, la gente que quiere tener plata, porque hay un espíritu en el siglo XXI de tener plata como sea. Yo quiero tener plata, yo quiero tener fama, yo quiero tener riquezas. Para el mundo se ha convertido la plata lo más importante. Pero para la iglesia del Señor necesitamos el dinero, porque son las ruedas del evangelio. Pero por encima de la fama de la gente, por encima de la fama y el reconocimiento de la gente, hay una salvación que fue hecha en la cruz del Calvario. Y mire, hermano, vea, Pablo dice: somos embajadores en el nombre de Cristo. Pablo, que era un hombre preparadísimo, era, podríamos decir hoy en día, un magíster, era un rabino, era una persona con unas capacidades, sabía varios idiomas, pero ese hombre reconoció que era un pecador y que Jesucristo había venido del cielo a traerle semejante salvación. Eso lo hizo a él despojarse de sus medallas que colgaban en su pecho y abrazar el evangelio. Y con qué amor lo hizo. Entonces él explica: somos embajadores en el nombre de Cristo. Os rogamos en el nombre del Señor, reconciliados con Dios. Así que, dice él, nos fue entregada la gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Somos propagandistas y propagadores del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias y las riquezas inescrutables de Dios. Entonces, nadie puede predicar el evangelio genuino, original, el evangelio del Calvario, si no es enviado. Aparece en la lista de los profetas del Antiguo Testamento y hay una advertencia de parte de Dios cuando dice: aquellos profetas profetizaban en mi nombre, pero yo no los había enviado. Es decir, fueron de su cuenta, no fueron embajadores míos. Eso sucedió muchas veces en el Antiguo Testamento. Profetas que predicaban y profetizaban en nombre de Dios, tomando el nombre del Señor en vano. Eso tiene un riesgo y eso tiene una advertencia de parte de Dios cuando dice: yo no los envié. Eso tiene una connotación muy grande. Hablar en nombre de otro cuando no ha sido enviado. Y aparece en el Antiguo Testamento hombres que a veces el mensaje no era fácil, como Jeremías. Jeremías hasta llegó un momento en que dijo: renuncio, no predico más, no hablo más en tu nombre, porque siempre que hablo en tu nombre me llevo una paliza, me cogen y me meten en la cárcel terriblemente, así que no me acuerdo más, no predico más, porque la situación no era fácil, llevar el mensaje a un pueblo rebelde, contradictor, un pueblo de dura cerviz y de corazón incircunciso. Israel no era fácil, hermano, ni es fácil, ni es fácil. De manera que hay un listado de profetas: Daniel, Moisés, Samuel, Elías, está Joel, está el profeta Ezequías, en fin, hay una serie de profetas mayores y una serie de profetas menores, y cada uno cuenta el relato en la época que vivió, el mensaje que transportó, en fin, hay una connotación alrededor de ellos y cada profeta tiene una historia diferente la una de la otra. Pero lo que Dios dice es: prediquen, escuchen ellos o dejen de escuchar, pero sabrán que hubo profeta de parte de Dios entre ellos. Entonces, el apóstol Pablo, cuando dice: cuán hermosos son los pies del que anuncia la salvación, del que trae nuevas del bien, del que dice a Sión: tu Dios reina, voz de tus atalayas. Eso lo une con cómo creerán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Y hace una cadena de todo esto, y la conclusión que saca es la siguiente: Dios no se quedó sin testimonio, y cita un salmo, dice: por toda la tierra salió su voz. Lo leyó la hermana Mayerlis cuando comenzó en la versión moderna, la TLA, creo que es así, es Mayerlis, TLA, traducción
del lenguaje actual. Y dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, no hay nada en el mundo, aún la tribu más remota, aún el cavernícola más recóndito que todavía exista en las montañas más espesas de la tierra, que no haya habido y que no haya visto la majestad de un Dios todopoderoso. El Señor fue a la orilla del mar y llamó a Pedro y a Andrés, a Juan y a su hermano Jacobo. Pasó por el banco de los tributos públicos y llamó a Mateo. Y a otro lo encontró debajo de una higuera, Natanael, a Felipe. Y a todos ellos los llamó. Y lo que me llama la atención es que no los envió enseguida. Los preparó, los enseñó, los pulió, los aconsejó. Vieron experiencias, vieron su gloria. Es decir, los equipó. Yo no los puedo enviar a conquistar el mundo, a llevarle el mensaje tan grande que tengo para el mundo entero, sin que ustedes estén bien persuadidos. Es decir, si ustedes no son buenos cristianos, no van a dar fruto bueno, ni van a fundar iglesias que sean buenas, porque ustedes no serán cristianos. El que no es cristiano predica un evangelio pobre, un evangelio que se acomoda a la gente, una persona que lo jalan para allá y se deja jalar, y lo jalan para acá y se deja jalar, y lo hacen que haga cosas. No, los mensajeros de Dios tienen que estar bien definidos, porque ellos son los embajadores de Dios en la tierra. Hay que predicar el mensaje de Dios tal como Dios lo da. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. No somos representantes de una iglesia solamente. Esto tiene una connotación más allá, más grande, una grande responsabilidad. Pablo, después que lo eligieron en una iglesia, y dice que lo enviaron escogido por el Espíritu Santo, y Bernabé, después de haber pasado muchos años y de haber fundado muchas iglesias, él pegaba como un grito y decía: ¡ay de mí si no predico el evangelio! Pues me es impuesta necesidad, pues la comisión me ha sido encomendada, por lo cual lo debo hacer de buena gana, con alegría, con gozo, con entusiasmo, porque Dios nos ha encomendado lo más sagrado, lo más solemne, lo eterno, lo que la gloria de este evangelio no se fuma, no se pierde, no se acaba. El que cree en Jesucristo vivirá para siempre. Entonces Israel tropezó en la piedra de tropiezo, porque iban detrás de las promesas sin fe. Sin fe. Cuando Pablo les predicó, cuando el mismo Cristo les predicó, cuando los discípulos siguieron después que el Señor se fue, Israel no era fácil. No era fácil. El mismo Jesucristo se lamentaba. Hay una frase muy célebre de él en San Juan, cuando él dice: ningún otro ha hecho estas señales que yo he hecho entre vosotros. Nadie. Ellos tenían profetas que habían hecho señales, prodigios y tantas cosas, pero él dijo:
ninguno ha hecho lo que yo he hecho entre vosotros. Ustedes han oído y ya han visto, pero aún así no creen. No creen. La tarea de Dios en el mundo, y que cuenta con una iglesia, es que el evangelio se lleve. Yo estaba leyendo la historia de los apóstoles. Oiga, esos hombres, el equipamiento que el Señor les hizo en 3 años y medio. Y fíjese que a pesar de tener 3 años y medio el mejor maestro enseñándolo, puliéndolo, aconsejándole y mostrándole maravillas y todas esas cosas, cuando el Señor murió, Pedro dijo: yo me voy a pescar. Y los demás le dijeron: nosotros te acompañamos. Es decir, esto se acabó, esto se terminó, esto no va más. Esto del evangelio fue un entusiasmo, fue una ilusión, un espejismo. Nos montaron en un bus y después nos bajaron y nos dejaron en el aire, porque ellos todavía les faltaba la revelación más grande. Jesucristo es un ser que es capaz de llenar todas las expectativas del ser humano. Jesucristo no deja vacíos en la gente. Cuando resucitó, se fue al mar a buscarlos. Estos pescadores se me fueron. Los predicadores, se me fueron los predicadores. Los que le van a llevar el evangelio al mundo entero, ¿para dónde cogieron? Allá estaban pescando. Entusiasmado otra vez Pedro con su pesca, y el otro ya les había dicho: yo los haré pescadores de hombres. Pero en 3 años y medio todavía no había terminado la tarea, como no ha terminado la tarea con nosotros tampoco. Porque nos hace falta todavía la pulidora y nos quiten todos esos picachos que todavía nos quedan por ahí, para quedar bien simpático, ¿verdad? Bien bonito, bien arregladito, como para la gloria de Dios, como para vivir con los ángeles allá en el cielo. Entonces, Él los fue a buscar a ellos y los trajo, y esa revelación de esa resurrección a ellos los impactó, porque nunca habían visto un hombre que muriera y resucitara. Así que ellos volvieron con él, y el día de Pentecostés, aquellos medrosos, asustados predicadores, cuando llegó la gloria de Dios en ellos, el Espíritu Santo, Pedro se puso en pie y los 11 también, y comenzó a predicar. Y no habló de ellos, ni que se habían ido a pescar, ni cuentos tristes, no. Dijo: a este Cristo que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, le levantó de los muertos, y a nosotros se nos apareció. Somos testigos oculares, somos personas que lo vimos, y de él damos testimonio. Y la gente se compungió y se entregaron como 3,000 aquel día. Ese fue la primicia de la iglesia, como 3,000. Y después sanaron a un cojo en la puerta del templo La Hermosa y se entregaron 5,000. Y después Pedro se fue para la casa de Cornelio y ya se entregó otro montón más. Pero vino la muerte de Esteban y la persecución, y todos fueron esparcidos. Pero donde quiera llegaban los pentecostales, hablaban del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es que esto se le mete a uno como en la sangre, ¿cierto? Como en la sangre allá, y lo mueve y lo sacude, y uno no está tranquilo si no habla del Señor. Sí, la gente del mundo dice: oiga, pero estos pentecostales no hablan de más nada sino de Cristo.
Cristo en el desayuno, Cristo en el almuerzo, Cristo en la cena. No, y no solamente Cristo en el desayuno, Cristo en el almuerzo y Cristo en la cena, sino en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, y cuando canta el gallo estamos hablando de Cristo. Entonces Israel, ellos tropezaron porque ellos rechazaron al Mesías, al Cristo de ellos. Vea, Jesucristo cuando se sintió rechazado por ellos, dice que al ver a Jerusalén lloró sobre la ciudad. Lloró porque le dolía que los amaba tanto y lo habían despreciado, que los amaba tanto y ahora los rechazaban. Y él, Jesucristo, sabe, vea, Dios nos guarde, hermanos, Dios nos guarde, pero si algún pentecostal de aquí, que Jesucristo lo lavó con su sangre, que le quitó el vestido sucio que traía del mundo, que le mostró su gloria, que le hizo milagros, que oró por enfermos y fueron sanados, que predicó y la gente descendió el Espíritu Santo sobre ellos, se convirtieron y comieron de la comida especial que el Señor tiene y vio la gloria de Dios en su vida, en su familia. Dios lo bendijo, su hogar como el arca cuando llegó a la casa de Obed Edom, y se aparta. Ay, hermano querido, Dios mío, ese es el peor error que puede cometer un pentecostal. El peor. Mejor decirle al Señor que nos venga a buscar, que estamos dispuestos a irnos con el Señor, porque allá arriba estaremos mejor que acá abajo. Allá está la gloria de Dios. Entonces, del ombligo de la tierra, que es Jerusalén, salieron estos 12 hombres a predicar en el mundo. La historia es que unos llegaron a la India, otros llegaron a Egipto, a España, a el Asia, llegaron a toda esa parte de lo que llaman el Oriente, el Lejano Oriente, el Cercano Oriente. La historia que narra la Biblia en el libro de los Hechos recoge la historia de la iglesia en 30 años. Recoge la historia de la iglesia en 30 años. Y ahí dice que se conquistó y llegó el evangelio a Europa, al Oriente Medio, y Pablo fue escogido con el fin de llevar el evangelio y se puso de acuerdo con Pedro. Le dijo: Pedro, predícale tú a los judíos y yo le predico a los gentiles. Y Pablo se fue. La historia relata más la historia de Pablo que la historia de Pedro y la de Bernabé, porque con Pablo iba un médico llamado Lucas y él era el que iba haciendo las crónicas. Entonces por eso aparece, lo demás no aparece, pero luego vienen la historia a decirnos cómo llegó el evangelio a otros lugares, cómo se esparció el evangelio. Vea, hermano Álvaro Torres nos decía que hay cosas que uno predica que tiene que prestarle mucha atención, porque los predicadores no podemos predicar todo lo que nos imaginamos, ni todo lo que se nos viene a la cabeza. A veces decimos cosas que no son verdad, no son verdad, y montamos a la gente en unas cosas que no son verdad. Y hay que tener cuidado con eso, porque un predicador es un representante de Dios en la tierra. Él tiene que tener cuidado de no montar a la gente en un entusiasmo y luego dejarlos a mitad de camino, porque eso no funciona. Eso es lo que han hecho muchos. Y nosotros tenemos una base que aparece en Hechos
cómo era que los predicadores llevaban el evangelio, cómo se movían de una parte a otra, cómo vivían, cómo subsistían, cómo sufrían por haber llevado el evangelio. Leí un libro que ojalá ustedes lo compren, se llama Torturado por Cristo. Por ahí lo tengo, ya está un poco viejito, y como es tan antiguo, tiene como sus 40 años. Un misionero llevaba el evangelio a Rumania, y ese hombre era misionero allá y le prohibieron que predicara el evangelio, y entonces él no sabía cómo entrar, cómo llegar, y ese hombre hacía de todo para poder llevar la Biblia allá a Rumanía. Y entonces él a veces cogía unos buses y dentro del bus por ahí camuflaba las Biblias, en fin, y llegaba allá, y cuando lo encontraban, al hombre le iba mal. Le ponían hierros al rojo vivo y le decían por haber regresado: te prohibimos que no volvieran más acá. Y entonces él decía: lo que pasa es que yo tengo un mensaje que no es mío. Yo tengo una orden que no es mía. Dios me dice allá adentro: tienes que llevar el evangelio a Rumania. Allá yo tengo almas, porque Dios tiene almas en todas partes del mundo. Y yo digo esta mañana: no hay fronteras que aguanten el evangelio. No hay barreras que se crucen. Como Cristo quiera llegar a una patria, hermano, lo logra, lo consigue. Quita lo que tenga que quitar, pero el evangelio se establece. De manera que los predicadores del evangelio del siglo XXI no podemos quedarnos atrás, no podemos mirar el horizonte como oscuro. Ahora que hay tanta tecnología, ahora que hay las personas tienen unos cambios tan rápido, la sociedad evoluciona tanto, la gente lo que le gusta hoy ya mañana no le gusta. Por eso es que los muchachos se casan y a los pocos días ya se quieren divorciar y buscan otra y tampoco, y buscan otro y tampoco, y buscan otra, y nada, esta no es, y dele, y dele, y dele, y dele, y total. Y lo mismo los carros, ya este carro está viejo y ve uno que está bonito, está hermoso, pero no, ya no me gusta, está viejo, tráigame otro. Y lo mismo los celulares, bueno, la casa, estos muebles están viejos y los ve uno que están bonitos todavía y útiles, no, saquen eso de aquí, yo quiero unos muebles nuevos. Bueno, en medio de esa sociedad que va a unos cambios agigantados, eso es como un desafío para predicación del evangelio. Decía el hermano Harvey Bermúdez que lo pusieron a predicar el evangelio cerca al Palacio de Nariño, cerca donde viven los congresistas, donde están los expresidentes, donde está la high class de allá de la capital de la república. Y él decía: ¿cómo hago yo para predicar el evangelio allá adentro? Porque son casas blindadas, con rejas, con una guardia. No podía entrar. Y entonces él buscó los medios, estos medios los medios de comunicación, como son el internet, como son las redes sociales, y buscaba la forma cómo encontrar el correo electrónico de ellos, y por ahí se metía, y fue metiéndose y metiéndose, hasta que un día el embajador de un país le dijo: venga a mi casa, predíqueme ese Cristo que usted me ha hablado por medio del internet, por medio de las redes sociales. Yo lo quiero conocer, yo quiero saber más de él, me interesa. Y él fue a la casa de ese hombre y comenzó a hablarle el evangelio, y el hombre se entregó a Jesucristo.
Pero ustedes no saben que la esposa de él era una bruja. La esposa del embajador de un país. Y no cualquier bruja, de las brujas grandes, de esas que saben bastante. Y vivía en Europa, no estaba acá en Colombia. Y ella se enteró que el marido había aceptado a Cristo, y eso para ella es una bofetada. Dijo: mi marido se entregó al evangelio, ahora verá lo que le va a pasar a ese predicador. Y se vino para Colombia y se enfrentó al hermano Harvey y le dijo: aquí a mi casa no va a entrar más. Y el hermano Harvey dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret voy para adentro, porque ese hombre es para Cristo. Ya Cristo me dijo que era para él, ya lo tiene señalado, marcado, ese es de Cristo. Y la mujer dijo: aquí no entra. Y dijo el hermano Harvey: tal día voy para allá. Le buscó el día, la hora, la fecha, todo. Y cuando él llegó, dice que el hombre vivía como en un palacio y la bruja había puesto velas en todo el palacio. Velas y velones. Y el hermano Harvey invitó a un compañero, porque los pentecostales siempre invitamos a algunos. Y cuando fue a entrar, la fuerza diabólica lo aguantó. Intentó otra vez y no pudo. Y miraba de afuera y veía toda la casa llena de velas. Y allá adentro el embajador. Y Harvey dijo: entro porque el que está conmigo es más grande que el que está con esa bruja. ¿Cuántos creen que el de nosotros es más grande que el que está en el mundo? Anímate a predicar, porque es que tienes al más grande. Y en una de esas dice que él y el compañero invocaron el nombre del Señor y rompieron la barrera y entraron. Y la bruja lo estaba esperando y comenzó a hablarle de Cristo. Y la bruja a maldecirlo, a rechazarlo, a despreciarlo, a decirle de todo. Y cada vez que el hermano le decía unas palabras, se apagaban varias velas. Y yo otra vez le hablaba y se apagaban otras velas. Y la bruja se fue quedando oscura, sin velas, sin poder y sin nada, hasta que se apagaron los velones. Y el hermano Harvey dijo: la victoria nos la dio el Señor el día de hoy. Bendecido sea el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecido. Un aplauso para Cristo, un aplauso. Un aplauso. Aleluya. 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 Oye, hay cosas tan lindas tenemos nosotros que ni el diablo, ni los ángeles, ni las potestades nos podrán a nosotros aguantar. Oiga, ¿cómo no vamos a predicar con ganas? ¿Cómo no le vamos a poner todo el entusiasmo y el empeño a esto? Qué bonito. Ni las brujas, ni el diablo, nadie puede frenarte, hermano. Hermana, nadie te puede frenar. Somos los representantes de Cristo en esta tierra. Yo quiero que entendamos el mensaje. El objetivo es: la gente no puede creer si no se les predica. Y el predicador tiene que ser enviado y bien equipado. Y la tarea no la hemos terminado. No le tenga miedo a los cambios. Bueno, es que el mundo evoluciona vertiginosamente. No le tenga miedo a eso. Es que vienen, hermanos, pestes para el mundo. Tampoco le tenga miedo. Ajá, y si nos coge ¿cómo es? El coronavirus y nos morimos, ¿y qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? ¿Por qué tiene miedo? ¿Qué es lo que sucede? ¿O es que usted no anda bien con Cristo? ¿O es que no se quiere morir? ¿Usted cree que si Cristo tiene unos programas para usted en este siglo XXI va a dejar que un virus lo toque? Yo tengo eso bien claro. Yo digo, si Cristo quiere y tiene en su programa otros días más que yo le predique, que yo le sirva, que yo trabaje, no le tengo miedo al coronavirus. Porque ¿quién cambiará los planes de Dios con una persona? ¿Quién modificará lo que Cristo quiere hacer con una vida? Aquí hay predicadores, aquí hay misioneros, aquí hay profetas, aquí hay personas que están metidos predicando en los hospitales, en las cárceles, en las instituciones, en fin, aquí hay predicadores en las universidades, en los colegios, hay predicadores en los barrios, hay predicadores en refanes, en fin. Y no solamente hombres, mujeres también. Este es un pelotón, un escuadrón. Este es digamos, un ejército de Dios que hemos invadido al mundo. Como decían en la época de Pablo, decían los de algunas ciudades, dice, ya llegaron. Ya también están aquí. Estos son los que alborotan al mundo. Oiga el término que le pusieron a los predicadores en la época de Pablo. Ya llegaron, ya están aquí. Estos son los que alborotan al mundo. Hermano, y no es mentira. La iglesia ha producido en el mundo, hermano, un impacto. La iglesia donde llega, los demonios se van. ¿Cuántos creen que la iglesia donde llega, los demonios se tienen que ir? Oiga, necesitamos mujeres valientes, mujeres de oración. Un pastor llegó a un pueblo y había un brujo grande. Sabía mucho. Y le mandó un demonio al predicador y lo estaba ahorcando, y el predicador no podía hablar. Lo agarró por la parte más importante de un predicador, que es la garganta, la bocina. Y el predicador trataba de invocar el nombre de Jesucristo y no podía. Y el demonio lo estaba ahogando. Pero él tenía al lado una esposa de esas mujeres que se meten en la presencia de Dios todos los días. Y cuando vio que el demonio le estaba matando al esposo, invocó el nombre de Jesucristo y le quitó el demonio de encima. Y echó el demonio del pueblo. Oiga, qué mujeres esas mujeres que son así, echadas para adelante, como dice uno. Demonio, estaba como guapa la hermana que le iban a matar el marido, y lo echó fuera y lo reprendió, y el demonio se fue del pueblo. Y el brujo fue a hablar con Satanás. El brujo estaba cabrero. El brujo había sido el rey ahí. El brujo hacía en el pueblo lo que él quería, y nadie tenía autoridad para que el brujo desistiera de sus asuntos. Pero llegó Cristo, gloria al Señor. Y el brujo fue a hablar con Satanás y le dijo, ¿qué pasó? Si yo aquí era el que mandaba, yo era el rey aquí, y ahora vino otro, y yo sentí salir derrotado. ¿Y sabe qué le respondió el diablo?
Porque si alguno conoce a Cristo, es el diablo, le dijo, te tienes que ir del pueblo. ¿Cómo que me tengo que ir del pueblo? Sí, Señor. Pero ¿y por qué? Dice, porque llegó uno más grande. Con ese no puede nadie. Nunca en la historia ha podido ninguno con él. Y con Cristo no va a poder nadie. Y ese es el Cristo que se adora en esta iglesia. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Y a Él le servimos. Nos gozamos en Él. Aleluya. Vamos a estar de pie. Vamos a cantar. Aleluya. A ver, hermanos de la música.